Comparación de frecuencias entre grupos. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional, el cual se caracteriza por analizar dos variables. Por eso es que también se le denomina bivariado. El procedimiento estadístico que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina prueba de chi cuadrado de homogeneidad. Corresponde al objetivo estadístico comparar. Recordando que existen dos tipos de comparación. La comparación entre grupos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y la comparación entre medidas del mismo grupo. Una vez que hayamos completado el objetivo estadístico comparar, pasaremos a desarrollar la asociación y si encontramos asociación, entonces procederemos a realizar una medida de asociación. Para hacer la comparación entre grupos tenemos que crear una tabla de contingencia y los porcentajes de esta tabla se presentan de acuerdo a la identificación de la variable fija. La variable aleatoria es la que nos determina la presentación de porcentajes, pero recordemos que podemos presentar los porcentajes tanto en forma vertical como en forma horizontal. En cualquier caso, corresponde siempre al objetivo estadístico comparar. Vamos a desarrollar nuestra tarea del día de hoy y nos presenta el siguiente planteamiento. Se ha evaluado los niveles de estrés laboral en un conjunto de profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín. La pregunta ¿es la prevalencia de estrés laboral distinta en las tres áreas académicas? Y para esto tenemos una matriz de datos que incluye los grupos que corresponden a las áreas académicas y también los niveles de estrés. Si hacemos un clic en la zona donde dice etiquetas de valor, entonces podremos identificar la columna estrés, sí y no, y también la columna área académica. Recordando que estas columnas pueden estar en desorden, no necesariamente como nosotros la vemos. Siempre hay que identificar quién es la variable fija y quién es la variable aleatoria. Para desarrollar este trabajo, como ya lo tenemos acostumbrado, vamos a reducir la matriz de datos de 100 registros únicamente a 50. La finalidad de este propósito es que cada participante tenga una matriz de datos distinta y que los resultados también sean distintos, lo que nos permitirá realizar discusiones entre todos los participantes. Para reducir esta matriz nos vamos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria de casos, ejemplo, exactamente 50 y yo voy a colocar aquí 60, pero tú vas a colocar el código que se te asigne para el desarrollo de este ejercicio, no necesariamente el valor que yo estoy colocando. Continuar, eliminar casos no seleccionados, aceptar. Y la matriz de datos se ha reducido únicamente a 50 registros. Ahora sí vamos a trabajar nuestra tabla de contingencia. Vámonos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, que es lo mismo que tablas de contingencia, son sinónimos. Ahora veamos a quién vamos a trasladar en filas y a quién en columnas. En la tabla de nuestra hoja de trabajo, en columnas está el área académica. Entonces, en nuestra tabla vamos a colocar área académica a columnas. Por lo tanto, el estrés laboral iría a filas. Ahora, en estadísticos, hacemos un clic, seleccionamos chi cuadrado, continuar, y en casillas vamos a seleccionar los porcentajes por columnas, porque la variable fija es área académica, porque estamos seleccionando un conjunto de profesionales en cada área académica, en los cuales vamos a revisar, vamos a evaluar si tienen estrés laboral o no. De hecho, ya en nuestra hoja de trabajo nos indica hacia dónde debemos presentar los porcentajes, por lo tanto esto ya viene siendo una ayuda para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, ya nada más le daremos en continuar y luego aceptar. Aquí tenemos nuestra tabla de resultados, los porcentajes están hacia abajo. Vamos a trasladar esta información hacia nuestra hoja de trabajo para poder darle una mejor interpretación.
Lo que hice fue colocar una pausa al video para poder trasladar esta información a nuestra tabla de la hoja de trabajo. Tú debes llevar también los resultados que nos brinda el software estadístico hacia nuestra hoja de trabajo para tener una presentación formal. Si bien los procedimientos son rápidos en el programa SPSS, siempre debemos darle un formato de presentación y este es el formato que debemos tener. Hemos encontrado 20 profesionales en el área de las ciencias de la salud, de los cuales 18 tienen estrés laboral. Esto es un 18 de 20, 90%. En el área de las ciencias sociales se han evaluado 15 profesionales, de los cuales 8 tienen estrés laboral, y esto viene a ser 8 de 15, 53,3%. En ingenierías, para mi muestra, han resultado que eran 15 los evaluados, de los cuales 8 tienen estrés laboral, igual de lo que ocurría en las ciencias sociales. En tu caso, es probable que encuentres resultados distintos. La comparación que hacemos entre estos tres grupos no es a partir de las cifras absolutas, porque los tamaños de los grupos no son exactamente iguales. Lo que comparamos son las frecuencias del estrés laboral, en este caso, que viene a ser la variable aleatoria. Entonces, en este ejercicio lo que hacemos es comparar la frecuencia de la variable aleatoria en los grupos que corresponde a la variable fija. Por eso se denomina comparación de frecuencias entre grupos. Vamos a plantear nuestra hipótesis, y la hipótesis del investigador nos indica, nos pregunta si estos grupos son diferentes en cuanto al estrés laboral. Si el investigador pensara que el estrés laboral es el mismo en las tres áreas académicas, entonces no haría ningún trabajo de investigación. Siempre la búsqueda es de la diferencia cuando hacemos comparación. Entonces tendremos que escribir como hipótesis H1 o hipótesis del investigador que la frecuencia de estrés laboral es distinta en las tres áreas académicas. Aquí la palabra clave es distinta, que podrías reemplazarlo por diferente o por cualquier otro equivalente. La hipótesis nula, la hipótesis de trabajo, siempre se opone a la hipótesis del investigador. Entonces dirá, no es distinta. Y si quieres utilizar otra terminología, también podrías decir, es igual, es homogénea. Son sinónimos que podríamos utilizar. Pero para no equivocarnos, siempre comencemos por el planteamiento de la hipótesis H1, hipótesis del investigador, indicando que hay diferencias entre los grupos cuando de comparar se trata. Ya la hipótesis nula dirá siempre lo contrario de la hipótesis del investigador. ¿Por qué planteamos dos hipótesis? Porque es sobre la hipótesis nula, la hipótesis de trabajo, sobre la cual rechazamos o no rechazamos según el valor del P que encontremos. Nivel de significancia, 5% es el valor convencional con el cual siempre trabajamos, y en cifras decimales esto será 0,05, es exactamente lo mismo. La prueba estadística que vamos a utilizar en este caso es chi cuadrado de homogeneidad, que de hecho ya la hemos aplicado. Ya tenemos el valor del chi cuadrado que está en nuestros resultados en la parte inferior, 7,41. Pero recuerda que el chi cuadrado se calcula únicamente como paso intermedio para conocer el valor de P o la significancia asintótica. Antiguamente lo que hacíamos era contrastar los resultados de el chi cuadrado calculado con el chi cuadrado de la tabla. Por eso muchos se han aprendido de memoria este 3,84 que corresponde al límite que divide al 95% de la distribución chi cuadrado con el 5% que corresponde a eventos que no son aleatorios. Por eso decíamos que si el chi cuadrado calculado es mayor a 3,84, entonces rechazábamos la hipótesis nula y nos quedábamos con la hipótesis del investigador. Pero si el chi cuadrado calculado era menor a 3,84, entonces no rechazábamos la hipótesis nula y nos quedábamos con ella. Recuerda que el chi cuadrado
es la diferencia entre los valores observados y los valores esperados. Cuanto mayor grande es esta diferencia, más grande también será el valor del chi cuadrado. Por eso es que lo ideal es que sea 0 para hablar de independencia entre dos variables. Mientras más grande sea esta magnitud, habrá mayor probabilidad de que existan diferencias entre los grupos comparados. Y claro, el límite divide al 95% de la población versus el 5% y este límite era el 3,84. Pero esta forma de tomar decisiones que corresponde a la antigüedad ya no se utiliza porque no es interesante saber solamente si los grupos son diferentes o son iguales, sino que necesitamos conocer exactamente el valor de la probabilidad para que cada investigador pueda tomar su propia decisión según sus necesidades. Por eso es que el chi cuadrado sirve hoy en día únicamente para calcular el valor de P. A tal punto que el valor de P también lo podríamos utilizar para la toma de decisiones. Si el P valor está por debajo de 0,05, entonces nos quedamos con la hipótesis del investigador H1, pero si el P valor está por encima de 0,05, entonces nos quedamos con la hipótesis nula, que es la hipótesis de trabajo. En nuestra hoja de trabajo vamos a anotar el valor de P, que es lo que realmente nos interesa, y esto lo tenemos en los resultados. Vamos a hacer doble clic sobre el cuadro para habilitar la copia de este resultado. Entonces, control C, lo voy a pegar. Este valor se puede expresar también en porcentaje si corremos la coma decimal en dos posiciones. Entonces sería 2,454%. Aunque claro, de pronto no es necesario que tengas tantas cifras decimales, bastará con decir 2,4%. Vamos a continuar con el ritual y vamos a dar lectura al p-valor. La lectura del p-valor siempre se hace con la hipótesis del investigador, porque es lo que el investigador desea demostrar. Por lo tanto, si el investigador quiere afirmar que la frecuencia de estrés laboral es distinta en las tres áreas académicas, hay que permitírselo. Sin embargo, hay que preguntarle cuál es la magnitud del error o la probabilidad que tiene de equivocarse al hacer esta afirmación. Entonces, para dar lectura al p-valor vamos a escribir siempre de la siguiente manera: con una probabilidad de error de, y aquí copiamos la magnitud del error, que es lo mismo que el p-valor, 2,454%, y luego copiamos la hipótesis del investigador. Por lo tanto, diremos que con una probabilidad de error del 2,4%, la frecuencia de estrés laboral es distinta en las tres áreas académicas. ¿Esta probabilidad de error es mucha o es poca? Eso va a depender de cuál haya sido el nivel de significancia que nos hayamos planteado antes de ejecutar el estudio. El nivel de significancia es un valor convencional, que lo aceptamos por acuerdo, por convención, establecido de manera conjunta con otros profesionales o investigadores del área. Y si esto ha sido determinado en 5%, entonces la magnitud del error de 2,454 es poco error porque está por debajo del nivel de significancia. Por lo tanto, sí nos atrevemos a quedarnos con la hipótesis del investigador. Literalmente copiamos la hipótesis H1 y lo pegamos como decisión que estamos tomando. En la toma de decisiones ya no mencionamos la magnitud del error. Simplemente afirmamos que existe una frecuencia de estrés laboral distinta en las tres áreas académicas. Esa es la diferencia con la lectura del p-valor. ¿Y cuál es la interpretación que le vamos a dar? La interpretación no está relacionada con el análisis estadístico de los datos. También tiene que ver con las instrucciones que se plantean para nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, aquí dijimos que habíamos evaluado un conjunto de profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín. Como puedes notar, este concepto de dónde son los profesionales no entra para nada en el análisis estadístico porque no tiene ninguna razón de ser, pero sí aparece en la interpretación. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Agustín existe
diferencias, podríamos cambiar incluso la terminología, diferencias entre el estrés laboral de los profesionales de la salud según el área a la cual pertenecen. Incluso podemos ir un poco más allá. Si miramos nuestra tabla, observamos que en las ciencias sociales y en las ingenierías la frecuencia de estrés laboral es la misma. Y quien tiene mayor prevalencia o frecuencia de estrés laboral es ciencias de la salud. Esto podríamos agregarlo en nuestra interpretación, siendo los más afectados los de ciencias de la salud. Como vemos, el chi cuadrado con su p-valor no nos dice quiénes son los más afectados. Esto lo escribimos porque estamos observando los resultados de la tabla. Es la única forma en que podamos enterarnos quiénes son los más afectados. ¿Y de dónde sacamos el concepto de Universidad Nacional de San Agustín? Pues del enunciado. Así que todo tiene que ver con el contexto del trabajo en el que estemos desarrollando. Incluso si te fijas en la parte superior nos preguntan si la prevalencia de estrés laboral es distinta. Cuando nosotros desarrollamos una prueba estadística no comparamos prevalencias, lo que comparamos son frecuencias. Recuerda que la prevalencia es una medida de frecuencia de la enfermedad. Entonces, si este dato corresponde a una prevalencia o no, eso depende del diseño de la investigación y del tipo de muestreo que hayamos desarrollado. Cuando estamos haciendo análisis estadístico, para nosotros esto solo es frecuencia. Pero si hemos cumplido pautas metodológicas del diseño de prevalencia, entonces podremos concluir que esto es una prevalencia. Vamos a suponer que sí hemos cumplido las pautas metodológicas y el cálculo del tamaño de la muestra y otros elementos para hablar de prevalencia. Entonces, en la interpretación podríamos cambiar la terminología y decir que existen diferencias entre la prevalencia y escribir ya con sus términos propios. Pero esto va a depender de si hemos hecho o no un diseño adecuado para hablar de prevalencias. Finalmente, cuando nosotros presentamos una tabla como la que tenemos enfrente, tenemos que escribir el valor del chi cuadrado. En muchas ocasiones nos exigen que hagamos esto. Entonces lo vamos a poner en la parte inferior. Vamos a copiar este valor de 7,414, control C. Lo ponemos como chi cuadrado igual 7,414. Solamente con 3 cifras decimales. Y entre paréntesis, lo que algunos colocan es menor a 0,05. Colocan así, P menor 0,05. Pero esto no es lo adecuado. Lo adecuado es que coloquemos exactamente la magnitud del p-valor. Entonces, no basta con colocar que es menor, sino que tendremos que colocar el valor exacto. Y esto será igual a P igual 0,024 si trabajamos solamente con 3 cifras decimales. ¿Por qué es importante anotar exactamente el valor de P y no solamente si es menor a 0,05? Porque por convención habíamos aceptado que el 5% del nivel de significancia era el valor con el cual íbamos a trabajar. Y la decisión de quedarnos con una hipótesis u otra la tomamos en función de la comparación que hacemos del p-valor con el nivel de significancia. Ahora vamos a suponer que otro grupo de investigadores totalmente ajenos a nuestro grupo deciden que el nivel de significancia no es 5%, sino únicamente un 1%. En ese caso, nuestro p-valor está por encima del nivel de significancia y tendríamos que habernos quedado con la hipótesis nula. Así que al colocar la magnitud del p-valor, le estamos dando libertad a los investigadores de tomar sus propias decisiones en función a sus propias convenciones. Y por eso debemos anotar exactamente la magnitud del p-valor. La magnitud del chi cuadrado es solamente un dato tradicional. Realmente la interpretación se hace a partir del p-valor. Una vez completado esto, vas a darle clic en guardar. Porque el producto del día de hoy es el archivo módulo 3 ejercicio 14.doc.